Presentación del Capstone Design del proyecto Bioborra Energy. Nuestro grupo está conformado por Clara Hurtado, Carol Infante, Mildred Martínez y Frank Rangel. Podemos encontrar la tabla de contenidos. Como primero son los objetivos. El objetivo general es desarrollar a nivel de diseño conceptual una unidad de aprovechamiento de los residuos de café para la generación de biodiesel y compostaje, estableciendo la habilidad técnica y financiera de su implementación. En objetivos específicos encontramos tres. El primero es definir el problema de diseño, identificando las necesidades de producción, características de la materia prima, localización, costos y condiciones de mercado para los residuos del café como fuente de biodiesel y compost. Como segundo, evaluar las limitaciones y restricciones técnicas, sociales, económicas, normativas, ambientales y de seguridad mediante un análisis DOFA para determinar la factibilidad del proyecto. Por último, es seleccionar la alternativa técnica óptima mediante la comparación de opciones de diseño y evaluar su viabilidad económica a través de un análisis CAPEX y OPEX de la solución elegida. Descripción del problema de diseño. En Medellín, por cada kilo de café preparado se generan casi 0,91 kilos de borra. Hoy la mayor parte termina en rellenos sanitarios, causando malos olores y contaminación, además de desaprovechar compuestos valiosos como los lípidos, fibra y nutrientes. Sin embargo, esta situación también representa una oportunidad, ya que en Antioquia no cuentan con plantas productoras de biodiesel y existe un mercado atractivo tanto para el biodiesel como para el compost. Por ello, se plantea una unidad de Bioborra Energy que transformará este residuo en biodiesel y compost, aportando la economía circular y la sostenibilidad energética. Limitaciones y restricciones. El proyecto enfrenta limitaciones como lo son la variabilidad de la borra, la alta demanda energética y el costo de los equipos, también la logística de recolección. Como restricciones se deben cumplir con las normas de calidad, licencias ambientales y también enfrentarse a la competencia del biodiesel de palma, lo que exige una diferenciación y acuerdos de mercado. Análisis DOFA. Como fortalezas hay abundancia de residuo y posibilidad de producir dos bienes. Las oportunidades son la demanda creciente por alternativas sostenibles, alianzas con el sector cafetero. Las debilidades se centran en altos costos y la dependencia de insumos externos. Y las amenazas en la competencia, cambios regulatorios y resistencia social. En este proyecto analizamos dos alternativas para aprovechar la borra de café en la producción de biodiesel. La primera consiste en una extracción con dióxido de carbono en condiciones supercríticas seguidas de una transesterificación. Este esquema permite obtener aceites de alta pureza y evitar el uso de catalizadores, aunque requiere operar a presiones y temperaturas extremas, lo que encarece los equipos y aumenta el consumo energético. La segunda alternativa contempla un preacondicionamiento de la borra y una extracción con una mezcla de isopropanol y hexano, para luego realizar la esterificación con un catalizador sólido. Aunque implica recuperar y reciclar solventes, se basa en operaciones convencionales de mayor madurez tecnológica, lo que la hace más sencilla y viable a escala industrial. Al comparar ambas opciones, encontramos que la ruta supercrítica resulta innovadora y ambientalmente atractiva por no usar solventes, pero enfrenta altos costos y complejidad operativa. En contraste, la alternativa con solventes ofrece mayor seguridad, equipos de uso común y mejor factibilidad técnica y económica, lo que la convierte en la opción más adecuada para implementar. El siguiente diagrama representa la entrada y salida global del proceso para la obtención del biodiesel y compost. Como se nombró anteriormente, usamos un flujo de entrada de borra de café de 33.333 kg/h, 7.125 kg/h de solvente fresco, 7.452 kg/h metanol, y durante todo el proceso se inyectó agua con un flujo de 88.809 kg/h, para así obtener salidas de vapor de agua con 57.830 kg/h, biomasa de 23.930 kg/h, 7.125 kg/h de solvente gastado, unas impurezas de 31.667 kg/h que fueron usadas como nuestra entrada para la obtención del compost, 0,872 kg/h de glicerina y finalmente nuestro producto ideal, que era el biodiesel, con un flujo de 14.550 kg/h. En el diagrama de bloques se resume de manera esquemática las principales etapas en el desarrollo de la propuesta. Primero vemos un lavado donde se le introduce nuestra materia prima con agua y se descartan las impurezas. Este producto pasa a un secado donde se retira la humedad que traía nuestra materia prima y luego pasa a un extractor que se le introduce los solventes que son isopropanol hexano, pasando a un separador flash. Es importante recalcar que en esta parte del proceso se realiza una recirculación donde se inyectan de nuevo los solventes al extractor para que no haya escasez de estos ni tampoco haya acumulación, ya que son importantes en el proceso. Asimismo, del extractor pasa a un filtro donde obtendremos nuestro compost. Luego pasa al separador flash y pasa a un decantador y igualmente a un separador de grasas, donde el producto de este es la glicerina, y finalmente pasa a un reactor batch con una entrada de metanol, obteniendo así una salida del agua metanol y el producto final deseado, que es el biodiesel. En esta parte podemos ver las tablas de corriente tanto en flujos másicos como en composiciones másicas que fueron obtenidos durante todo el proceso. En esta parte podemos ver la tabla de los flujos másicos para el proceso del compost, donde se especifican dónde obtenemos nuestro compost durante todo el proceso en la obtención del biodiesel. El siguiente diagrama representa la entrada y salida global del proceso para la obtención del biodiesel y compost. Como se nombró anteriormente, usamos un flujo de entrada de borra de café de 33.333 kg/h, 7.125 kg/h de solvente fresco,
7.452 kilogramos hora metanol, y durante todo el proceso se inyectó agua con un flujo de 88.809 kilogramos hora, para así obtener salidas de vapor de agua con 57.830 kilogramos hora, biomasa de 23.930 kilogramos hora, 7.125. En esta tabla podemos ver los equipos utilizados en nuestra alternativa de solución, alternativa ya escogida. Primero vemos el tanque agitado con un volumen de 0,155 metros cúbicos, un diámetro de 0,58 metros y una altura de 0,70 metros, con un tiempo de agitación de 0,5 horas que garantiza una buena homogeneización. En el secado de banda pasa nuestra borra húmeda con un espesor de lecho de 0,01 metros y un área requerida de 8,22 metros cuadrados. Por lo tanto, corresponde a una banda de 0,8 metros de ancho y 10,3 metros de longitud, igualmente con un tiempo de residencia de 0,5 horas. En el extractor sólido líquido se lleva a cabo la extracción del aceite con un volumen de 0,99 metros cúbicos. Agregándole un 20% adicional de holgura, se obtendría un volumen de 1,19 metros cúbicos, con un tiempo de residencia de 0,5 horas. En el filtro de prensa se realiza la separación sólido-líquido con un volumen de filtrado de 0,12 metros cúbicos, considerando un área de filtración a 0,20 metros cuadrados, donde cada placa tiene un área de 0,08 metros cuadrados y un espesor de 0,02 metros cuadrados. Por lo tanto, se requiere aproximadamente 3 de estas placas, con un tiempo de operación de 1 hora. En el decantador se realiza la separación de fases invisibles agua solvente con un volumen de 0,0096 metros cúbicos, un diámetro de 0,061 metros y una altura de 0,24 metros. Su tiempo de residencia es de 0,25 horas. En el separador de grasas se realiza la separación de ácidos grasos y fase oleosa, con un volumen de 0,0096 metros cúbicos, un diámetro de 0,041 metros y una altura de 0,36 metros. Su tiempo de residencia es de 0,5 horas. Finalmente, en el reactor batch se realiza la reacción de esterificación para la obtención de biodiesel con un volumen de entrada de 0,105 metros cúbicos. Si se considera un 20% de holgura, se obtiene un volumen total de 0,246 metros cúbicos. Su diámetro es de 0,68 y una altura de 1 metro con 2 centímetros. Este tipo de reactores es adecuado al proceso de esterificación, pues ya que permite un control flexible de la relación molar alcohol-ácido graso. Ahora bien, respecto al análisis financiero, vamos a revisar primero el potencial económico 2, el cual se trata de un indicador que nos permite ver si los ingresos obtenidos a través de la venta del biodiesel y el compost se logran cubrir todos los costos de operación. Esto es una vista preliminar a la viabilidad económica de nuestro proyecto, esto sin aún haber visto la inversión inicial. Respecto a nuestro proyecto, nuestro potencial económico dio de 57 millones de pesos aproximadamente, lo cual nos puede indicar que en un principio nuestro proyecto logre ser viable al menos a corto plazo. Ahora, respecto al CAPEX y el OPEX de cada equipo, nosotros revisamos la función de cada equipo, su dimensionamiento, el cual se realizó a través de modelos matemáticos y conocimientos previos, con el cual pudimos calcular el CAPEX, que representa el capital que necesitamos invertir en un inicio, y el OPEX, el cual son los gastos que debemos cubrir año tras año. Esto se realizó para cada equipo y se obtuvo el CAPEX y el OPEX de nuestra compañía. El CAPEX se anualizó para que fuera de alguna manera más viable nuestro proyecto y se llevó a 3 años. Por esto, el CAPEX fue dividido en 3. Nuestro potencial económico es el que permite evaluar la capacidad del proyecto para generar la rentabilidad en un tiempo. Para hallarlo se tiene en cuenta el potencial económico, el CAPEX y el OPEX. El CAPEX anualizado que obtuvimos fue de aproximadamente 110 millones de pesos y el OPEX obtenido fue de 119 millones de pesos. Lo que realizamos fue, al potencial económico le restamos el CAPEX y el OPEX y tenemos el potencial económico 3, el cual en este caso nos dio negativo de 171 millones de pesos aproximadamente. En primer lugar, logramos confirmar que la borra de café generada a nivel local puede considerarse un recurso estratégico para producir biocombustibles. Sin embargo, encontramos que en la región no existe todavía capacidad instalada para su aprovechamiento, lo que representa tanto un reto como una oportunidad. Además, al revisar las condiciones de operación necesarias, identificamos limitaciones asociadas a tecnologías como la supercrítica, que implican desafíos técnicos, ambientales y logísticos que deben gestionarse desde el inicio del diseño. Por otro lado, analizamos en detalle las necesidades de producción, la disponibilidad de materia prima, los costos y la demanda de mercado. Y con base en esto aplicamos un análisis DOFA que incluye aspectos técnicos, económicos, sociales y normativos, lo que nos permitió medir la viabilidad global del proyecto. Finalmente, al comparar las alternativas de diseño, pudimos seleccionar la más conveniente considerando tanto su factibilidad operativa como su impacto económico soportados en un análisis de inversión y de costos operativos.
Recomendamos planificar de manera cuidadosa la logística de acopio y el manejo de solventes y coproductos, involucrar a la comunidad local en la recolección para asegurar sostenibilidad, establecer acuerdos de suministro y de dar seguimiento a la regulación de mezclas de biodiesel. También enfatizamos la importancia de dimensionar adecuadamente el separador flash mediante simulación, ya que este equipo define parámetros clave de operación.